Como explicaba recién en relación a los distintos tipos de moldes que recién cortamos en uno, pero que esta pieza está bastante blanda, así que la tengo que agarrar con las dos manos. Cortamos en uno y esto genera un corte en la pieza que después hay que lijar. Otra manera de hacer ese trabajo con esta pieza, yo elijo por la forma que tiene, sacarla entera sin haber cortado la parte que excede a la taza, que es de la boca de colada, y cortarla yo a mano. Ahí sí, una torneta es más que necesaria, imprescindible, porque así yo puedo girar a medida que hago el corte. Como este molde es un molde muy viejito, que tiene muchos años y los moldes se van horadando, las piezas, o sea, cada vez salen con más irregularidades que corregir y a la vez más grandes. ¿Por qué? Se van horadando. Pero así como salen cada vez más grandes, las asas, que tienen un agujero interno, va siendo más cerrado ese agujero. Acá, esto está dificultando, y cuando sé que va a reducir aún más, poner un dedo. Entonces, en estas tazas, que yo las quiero mucho y por eso las sigo produciendo, porque no tengo matriz, no puedo hacer de nuevo el molde, tengo que hacer un nuevo original, yo las asas las recorto, les voy, mira que no quiero tapar con mi mano, las abro un poquitito, les corto un poquitito en este punto de humedad. Esta no es la taza que saqué recién, esta taza la saqué más temprano, para darle tiempo a tirar y que me permita cortar sin deformar, ¿no es cierto? Que tenga que esté blanda y que a la vez esté firme. Ahora vengo por acá y termino el corte hasta que se seque, y después viene la otra parte, que es la de lijar y esponjear. Listo. Bueno, esta piecita ya queda lista hasta que se seque, ¿sí? Y la próxima parte que vamos a empezar a filmar es, una vez que están secas las piezas y crudas, cuál es el tratamiento necesario para después decorar y esmaltar, ¿sí? Bueno, antes de empezar a trabajar con las piezas cuando ya se secaron, voy a trabajar con una más que es otra vez una modificación sobre un molde comprado. Por ejemplo, hacerle un calado a la pieza para que funcione como un portavelas que refleje el calado en una pared, ¿no es cierto? Entonces, esta pieza no está lo suficientemente firme, por eso no le voy a cortar esta parte todavía, eso lo dejo para después, total ya lo mostré. Lo que voy a hacer es el calado, tanto como para mostrar la cantidad de cosas, de intervenciones que uno les puede hacer a una pieza cuyo molde uno consigue, que es comercial, que es una pieza. Lo que pasa es que sobre los moldes comerciales tanta gente los produce que uno los ve en las bateas de muchos centros comerciales, entonces tal vez no tenemos originalidad, pero si intervenimos uno de esos moldes que nos compramos de alguna manera, ahí obtenemos una pieza mucho más atravesada por nosotros, más única, y eso es lo que me parece interesante también mostrar, sobre todo para aquellos que no hacen sus propios originales. Porque yo en mi caso no tengo demasiado problema, porque inclusive de esta pieza el original es mío, pero lo hago así porque tengo ganas de hacer este calado, simplemente porque me gusta calar y porque es una variedad más que tengo para comercializar, para vender. Entonces trato en mis calados, por ejemplo, de dejar un espacio, porque ahí suelen ir esas chapitas de velitas. Esto queda muy hermoso cuando uno enciende las velitas adentro, como para generar un ambiente de descanso, de meditación.
Y yo confío en compartir un montón de cosas porque entiendo que todo lo que vamos viendo, nadie inventa nada, todo lo que estamos, y somos creativos, esto implica ordenar de otra manera lo que tenemos, lo que hemos visto, atravesado por nosotros, o sea que si sirve de disparador para generar lo propio, está bueno. Última hojita que hago acá, porque es el modo en que me gusta calarlas a mí, y ya digo, la parte de arriba, así no se me deforma, la voy a calar más tarde, cuando esto haya tirado un poquito más, que esté más firme, ¿sí? Esta la dejo así ahora, y ahora sí, vamos a ir a la parte de esponjeado y lijado de las piezas. Bueno, vamos a empezar con las terminaciones y prolijidad de las piezas. No mucha gente hace esto, lo de lijar un poco y esponjear después. Hay gente que directamente esponjea. A mí me gusta lijar porque me parece que el acabado es diferente. Y eso va en la intención de cada uno, en el modo en que a cada uno le guste trabajar. Yo lo primero que hago es limar y comer las rebarbas que quedaron del molde. ¿Ven en este junquillo curvo? Lo único que tengo que hacer es, voy eligiendo las herramientas de acuerdo a las formas y a las utilidades. Esta me sirve para... La pieza en este estado es frágil, ¿sí? Es muy frágil, entonces hay que tener cuidado con las fuerzas que uno hace. Con esta parte de la herramienta ya dejo el junquillo casi listo para con una esponjita dejarlo pipí cucú. Y ahora esta lama es muy finita, entonces es divino como acompañando la forma de la pieza me quita esa rebarba. Pero acá no la puedo usar porque es más complicado. Entonces para este lado vengo con una lancetita de acero inoxidable que a mí me gusta. ¡Ay, ya! Porque es bien finita, se me escapó la herramienta y me hizo una raya en la taza, así que la trabajo un poquitito más para que salga. Y ahí está. Ahora le saco estas internas, todas esas rebarbas. A medida que los moldes van siendo más viejitos, las rebarbas son mayores, pero siempre hay, desde que son nuevas las piezas, siempre hay rebarbas. Entonces primero saco todas. Y inclusive estas que son de arriba, que están así frágiles, las saco. Ahora vengo con esta también, voy a hacer lo mismo junquillo, mismo trabajo, y si puedo lo profundizo un poquito, para que no baje esto como para pegar el esmalte a la placa del horno, ¿sí? Acá viene esto, saco, y ahora a la parte del asa vengo con una herramienta chiquita que yo pueda meter en todas partes, ¿sí? Que puedo ir por cada forma, recorriéndola y comiendo siempre las rebarbas. Una vez que terminé con este proceso, en esta pieza ya está hecho. Lo que voy a hacer, le saco esto porque me molesta, pero esta superficie la voy a lijar. ¿Qué me pasa con esta taza? El original mío quedó más alto de un lado que del otro. Entonces yo cuando elijo la boca, siempre que quiero modificar una parte, porque le pongo una intención mayor a ese lado, va a comer más. Entonces, fíjate que no tengo que tener cositas abajo de la lija que tengo en el piso, porque si no, rompo. Ahora, si en círculo hago hasta donde yo quiero, hasta ahí, y no más. Lo mismo hago con esta, que esta está bien, no está, porque yo hago originales, pero tienen sus chambonadas también. Me pasa, a veces no me explico cómo pude mandar a hacer una matriz de un molde que tenga un defecto de una pieza, pero pasa. O a veces no sabes si fuiste vos o si
no sé, alguna modificación, algo del matriciero también pasa, porque estas asas eran más rectas y él las modifica un poco para que el molde no le trabe a veces, ¿no? Y en esas cosas, por ahí, o una misma que se la manda. Bueno, esta parte ya está. Ahora voy a seguir lijando algo más y esto es, me gustan las lijas más gastaditas. Yo uso 2 números de lija. 150 que es la más finita y 80 que es el grano un poquito más grueso. Para las bocas la más finita y para otras partes como esta interna el grano un poquito más grueso. Cuando la lija está viejita y usada es mejor porque es más blanda y no nos deja otras marcas. Cuando la lija es nueva, por ahí me hace una franja acá si yo lijo esta parte. Entonces yo las prefiero cuando se van poniendo más viejitas. Ahora me toca hacer esto. Acá tengo un trabajito que mucha gente lo hace a pura esponja y a mí no me gusta pasar tanta esponja porque muchas veces complica la adhesión del esmalte luego. Cuando uno moviliza mucho la arcilla y esponjea mucho y por demás una pieza, muchas veces pasa que el esmalte se producen esos tan indeseables desconches. No es la única de esmalte, que es cuando salta un pedacito de esmalte. Es por muchas razones a veces que ocurren los desconches. Una de ellas a veces es un exceso en el esponjeado. Entonces a mí me gusta dejarla preparada para esponjear lo mínimo y que quede bien, ¿no? Trabajo acá, bien con la lija. Acá donde puse los pedacitos que tapaban los agujeritos de las asas, insisto un poco para poder dejarlo más lisito eso. No es mucho, pero este trabajito yo lo hago con barbijo, cuando tengo una docena de tazas para lijar y luego esponjear. El lijado siempre es conveniente, no lo voy a hacer ahora, que estoy usando, que puedo lijar una pieza, lo mismo que a veces mis alumnos eligen hacerlo sin barbijo, bueno, y por una pieza no es lo mismo que trabajar con producción. A veces en ese momento sí, es piola, es conveniente, sería conveniente incluso una máscara, porque el polvo de arcilla es bien complicado para nuestros pulmones, pero por más que no sea una cosa venenosa, todo el sílice que ingresa en nuestros pulmones no sale. Entonces siempre es bueno cuidar ese tipo de procesos que uno tiene. Por ahí, si elijo una docena de tazas, una máscara no voy a usar porque me es muy incómoda, pero sí un barbijo, por lo menos para que retenga algo. Listo, ahora ya está en un estado que me gusta para esponjear. Esta taza, a esta que tiene ese corte que no entra a tocar la pieza, es mucho menos lo que hay que lijarle, simplemente para reconstituir el redondel donde yo corté. Ahí, y listo. Y donde están los agujeritos de los que tapé las asas. Esta ya está tan rota que me está complicando, pero ahí va. Bueno, ya que la voy a terminar de cortar para que me sea más cómoda. Hacer ahí. Listo. Bueno, ya tengo las piezas listas para esponjear. Siempre yo ando con un trapito húmedo al lado porque esas cosas se incomodan a veces. Entonces me libero de lo que es polvo. Hay gente que lo guarda en un tarro y lo usa para hacer engobes. Yo esto no, porque también tiene restos de la lija y porque es tanto lo que reciclo que también tienen un límite que cada uno encuentra, ¿no? Esto va a la basura. Bueno, ahora vamos a esponjear las piezas. Esta es otra parte que sigue. También esto lo hago cuando esponjeo, lo hago con guantes porque me resulta que no me daña tanto las manos, ¿no? Vengo acá y giro bastante sobre la base, que es donde tienen los cortes donde yo saqué la gota que arrastré con una herramienta plana. Así la dejo lisita. Y ahora sigo subiendo
La esponja tiene que estar no totalmente escurrida ni chorreando, porque lo que trabaja es el agua y para nada la fuerza las rompe. Entonces, bueno, no es que tenés que hacerles ni un poquito de fuerza, sino simplemente el agua hace su trabajo, que no chorree, pero que haya agua. Hay que encontrar ese punto y entonces rápidamente ya tenemos, si teníamos un previo lijado, ya está, por dentro ya está. Ahora viene por fuera, le doy al junquillo bastante. ¿Por qué primero la esponjeo por dentro? Porque a medida que la vamos esponjeando, la pieza se va humedeciendo y es más y más frágil. Entonces, acá me apareció un agujerito que no estaba o que yo no había visto o no había podido ver, entonces lo voy a tapar. Voy a buscar mi herramienta estrella para estos menesteres, que es esta, un pedacito de arcilla y a tapar agujeritos. Mojé y ahí le tapo ese agujerito que me apareció, que a veces aparecen en el esponjeado, algunos agujeritos que no estaban o que uno no había visto, ¿sí? ¿Está? Sobre un agujerito que apareció, después el paso de la esponjita es mínimo, porque si seguís pasando te aparecen 2 o 3 más. Entonces es mínimo para alisar lo que dejaste ahí. Acá, si me quedó algo de la rebarba, lo borro. Yo, después de que terminé de esponjear varias tazas, les doy una pasada con agua limpia. Eso ayuda mucho a que no queden empastadas, porque uno va movilizando arcilla todo el tiempo acá y el agua está cada vez más densa. Entonces, y además, después de que por ahí, acá por ejemplo que tengo una línea y la tengo que borrar, insisto un poco, lo último va a ser acompañando el sentido, la forma de la pieza, en un solo sentido, para que no me queden rayas para todos lados, porque con el esmalte transparente a veces esas rayas terminan apareciendo, o con algún óxido que uno ponga, termina desnudando esa trama y es algo que uno no quería. Entonces, por lo menos si va a desnudar la trama de la esponja, algún elemento que le aportemos a la pieza, que sea en un solo sentido y en el sentido que acompañe la forma de la pieza que estamos trabajando. Acá le insisto un poco porque me gusta fina la boca, porque la hace más amable para usar. Pero ahí está, y no dejo planos acá en la boca que quede. Si acá uno se esforzara y le diera, terminaría haciendo ondulaciones. Entonces tiene que cuidarse de eso, lo mínimo necesario, estará bien, y tenemos una pieza en perfectas condiciones de ser decorada y ya para sus posteriores procesos. Ahora viene esta, que tiene este calado. Entonces yo lo que hago con este tipo de piezas es cortar un pedacito de la esponja, porque necesito en el calado también poder entrar. Primero la esponjeo, no sé si terminé de decir que esponjeo primero por dentro porque las piezas son más frágiles y la parte de adentro uno hace más presión, entonces podría romperla. Si uno esponjea primero toda la parte de afuera de una pieza y después se mete adentro donde presiona un poquito más, ahí se producen rajaduras a veces. Entonces siempre es mejor primero lo más difícil, donde es más delicado, y después ya lo de afuera es más fácil. Ahora vengo, por ejemplo, esponjeando esta y lista, bastante lista esa parte, pero yo me corté un pedacito de esponja porque no me gusta ninguna rebarba, me gusta que quede súper suave.
Entonces le doy, con eso es suficiente, ya cambió. Así a cada partecita de lo calado, en el caso de que uno hizo una pieza que tiene un calado, no puedo querer hacer pasar con fuerza una esponja más grande de lo que me permite la hoja esta en la que me estoy metiendo, porque la quebraría. Si hago fuerza, quiebro. Pero ahí me permite tener mis hojitas súper con líneas suaves, que es lo que me gusta a mí en mis piezas. Me gustan las líneas armoniosas, que no tengan dudas, ¿no? En las líneas, el lenguaje de las líneas expresa mucho eso, ¿no? Entonces me gusta cuidarlas. Bueno, esta es la parte que deja listas las piezas para ser decoradas, así que en el próximo paso vamos a los pinceles. Bueno, lo prometido, vamos a hacer algunos trabajitos de pincel. Dos tipos de técnicas que yo utilizo mucho, que como ya dije en alguna otra parte de este video, está bueno a veces querer hacer lo mismo que vimos es más difícil que nos sirva de disparador para hacer algo propio, ¿no? Pero estoy hidratando un pigmento cuya marca no comparto porque no sé, les repito que desconozco las reglas de YouTube respecto de las marcas, pero a cualquiera que me consulte tengo a disposición toda la información que pueda ser útil o necesaria, ¿sí? Estos pigmentos tienen de bueno que no se corren, uno puede tocar las piezas sin que y tienen la contra de que no funcionan como los otros que funcionan como acuarelas, que estos no se pueden esfumar, son para hacer trazos muy concretos. Y a mí hay un trabajo muy lindo que me gusta hacer de línea con el pincel. A mí me gusta jugar mucho, me gusta hacer un descanso y apoyar y seguir y encerrar colores en esas líneas. Siempre voy haciendo este trabajito, de esta manera tengo piezas que no se repiten porque lo hago pieza por pieza y me parece que es algo muy expresivo y que a mí me encanta hacer. Esta es la parte que me gusta. Hasta ahora es esto, ¿no? Lo que uno es un poco, yo digo siempre, obrera y artista, ¿no? Las dos cosas en este oficio, que es tan lindo. Y acá empiezo a generar espacios para llenar con colores, detalles, cosas pequeñas que de paso estos pigmentos pueden ser utilizados de modo muy, muy ahorrativo porque son carísimos. Entonces ahora veo cómo voy a cerrar esa forma, pero siempre me gusta. Y acá cuando se me corta una línea me complica bastante la vida, pero voy a tener que hacer otra cosa. Ahí. Entonces voy cerrando los espacios. Si cierro acá, ¿se ve todo eso? Y acá vamos a poner unos juegos con negros y acá que termine de completar. Siempre tiene que ver con mi necesidad en relación a las líneas que pongo y el equilibrio de las formas, del juego. Es como una danza para mí esto. Y voy a cerrar con una línea que marque el borde en este caso. Acá tengo un pincel que lo suelo tener así como sin lavar porque es del negro, de hecho dice negro, entonces no lo hago decantar, así no contamino otros colores. Entonces acá tengo un poco más de cantidad para hacerle, esto en principio hay que centrarlo para hacer el borde porque está re descentrado. Esta técnica de centrado la aprendí de una querida profesora de la Escuela de Cerámica, Paula Córsico,
y que me costó mucho aprenderla, pero me trajo un montón de satisfacciones. Esto, ahora, mientras ya que sigo con el negro, voy a firmar mi pieza y luego trabajar con el color. Voy a utilizar dos técnicas. Una, este manejo de la línea de pincel que a mí me gusta tanto, el de decoración. Otra va a ser la aplicación de un óxido cerámico, que es algo que utilizo mucho también en mi producción. Este otro pincel, ya vuelvo. Esta es la de mis preferidos. Así que viene acá un número 2 para trabajar con un poquito de volumen para aplicar color. A veces los pigmentos necesitan un poco de hidratación para estar fluidos en el punto que uno los necesita. Esa agüita que tengo ahí es agua que dejo evaporar el cloro para que no me modifique los colores. Alguien me lo dijo una vez y lo tomé en cuenta. No sé si es cierto o qué. Porque los colores en relación al fuego tienen otra interacción a veces, pero por las dudas no está de más. Ahora vamos llenando estos espacios y por supuesto que por mi manera después voy a retocar las líneas negras de alrededor, obvio. No tengo opción. Yo. Que bueno, ahí vamos con la cocina, eso que pasa en la trastienda de una pieza que uno dice, ah, es de molde, así cualquiera, ¿no? Bueno, no tan cualquiera, pero hay que tener ganas y muchísimo cariño para este oficio. Acá retoco mis líneas negras del borde del color, a ver si se lo toma bien la cámara. Bien. Una más. Cualquiera que esté dispuesto a dedicarle la vida a este oficio que también tantas satisfacciones nos da. Bueno, y así tengo una pieza decorada de modo de que está lista para ir a su primer fuego. La primera horneada, que a su vez la va a dejar lista para esmaltar con un esmalte transparente que le va a permitir que yo pueda ver después todo este juego que hice. Tengo las manos sucias y manchadas con el pigmento y es importantísimo no ensuciar la pieza para mí en esta instancia, ¿no? Entonces, acaba esta, voy a hacer una sola, a pesar de que cuando yo suelo vender mis piezas por pares, suelo presentarlas así. Y no hay un día que a mí me salga una línea parecida a otro día. Ni lo mismo la intensidad de una pátina cuando uno la aplica, lo que carga en el pincel, el estado de ánimo influye tanto por eso las piezas son expresivas, ¿no? Estoy cortando un pedacito de diario para poner sobre la torneta porque voy a poner invertida la pieza y mancha muchísimo los óxidos. Ahora voy a hacer otra técnica con óxido cerámico. Esta es una pátina que yo me preparo que tiene óxido de hierro y óxido de manganeso y además un poco de fundente, y las proporciones medio que son muy mías, así que cada uno puede explorar y experimentar las suyas. Igual, aunque yo dé las proporciones, mi fórmula de un manganeso comprado en otro lado o un óxido de hierro comprado en otro lado, las proporciones van a ser otras.
Entonces estoy centrando porque acá sí es esencial el centrado. Está bastante. Ahí le damos un toquecito más y ya la tenemos. Entonces, acá primero voy a tapar los pigmentos que acabo de usar. Un toque y para que no se sequen, porque se secan mucho. Y ahora voy con mi pincel que sigue marrón de la última vez, pero este lo uso solo yo. Los que están habilitados para mis alumnos siempre son lavados y puestos a decantar, pero este es muy exclusivo, entonces me puedo dar ese gusto. Yo le tengo que pasar 2 manos de esta pátina y entonces voy a elegir de qué lado voy a quedar en la última, y en la última voy a quedar de acá, porque la pincelada se desnuda y se ve mucho después con el transparente. Ahora no se va a ver eso, pero cuando le pongamos el esmalte encima se va a ver muchísimo, y entonces es indispensable elegir y hacer algo gestual, natural, y eso siempre aporta belleza. Entonces vamos de acá para allá y después de allá para acá. Vamos ahí, la voy bajando. Bajamos y cubrimos con esta pátina toda la pieza. Y ahora lo dejé que absorba, porque si no, si la agarro húmeda, arrastra, pero absorbe enseguida, esto es muy poroso. Si no, arrastro y la quito en lugar de aportarle. Y ahora voy de nuevo, de acá para allá. Y salgo como quien baja de un colectivo caminando, así, no corto, porque si no hago un manchón. Entonces, ahí terminé. Todavía me falta la parte del borde, que yo le hago un remarque, pero necesito un trapito seco, tengo uno acá, creo. Acá. Y un punzón porque acá la firmo de otro modo, no con el pincel, sino ya que tengo la pasta blanca abajo, la firmo tallando, esgrafiando, así se llama. Entonces, le quito un poco del junquillo para que no me marque tanto en su apoyo la placa del horno, porque todo esto mancha, contamina, deja, ¿sí? Entonces, para la parte que va a apoyar, le quito un poco de óxido. Y ahora, esgrafiando, firmo. Lo mismo que hice con el pincel, pero con un punzón. La tengo que dar vuelta, no puedo tocar. Entonces, yo me traje una tablita acá, no sé dónde la puse, pero me traigo otra. A ver. Entonces lo que voy a hacer es apoyar una tablita acá y dar la vuelta así. Soplo porque siempre algún polvillo del óxido cae adentro y eso son manchitas que no quiero. Si alguna le queda no me preocupa, pero, y acá también centro un poquitito, pero yo la pieza no la voy a tocar más, así que es la maderita lo que toco. Como no veo, la torneta tiene unos círculos concéntricos, pero yo una vez que puse un diario o una tablita no los veo tanto. No me preocupa que esté perfectamente centrada, porque además las piezas no siempre son tan redondas, pero... Y acá, como le di 2 veces y quiero un poquito más marcado el borde, le voy a dar 3 al borde. Entonces, vamos. Es re linda, es muy placentero pintar en el giro de la torneta, es como que te subís a un vuelo que es precioso. Salgo, segunda y dejo que absorba, si no me lo llevo y vuelvo, una más, listo. Ahí tenemos esta pieza. Después yo la voy a cubrir hasta acá con el esmalte y ahora voy a mostrar cómo queda terminada. En otra pieza, no tengo esta misma, pero es la misma técnica. Cuando yo pongo el esmalte, acá,
al lado. Cuando yo pongo el esmalte en la pieza, químicamente transforma los óxidos y ocurre y aparece esta magia, ¿no? Que es inimaginable por ahí para el común de las personas, pero bueno, acá está. Ahora para agarrarla, claramente es esto, y para agarrarla en el horno lo mismo, ¿sí? Bueno, hasta acá fueron dos técnicas de utilizar el pincel y distintos elementos, pigmentos en un caso, óxidos en otro, y voy a hacer una tercera técnica de decoración que es después del esmaltado. Se trabaja con el pincel sobre el esmalte crudo. Esa técnica se llama mayólica y es muy especial porque como plasmas el color, no tiene posibilidad de ser modificado, y eso es, le da un nivel de expresividad verdaderamente impresionante. Así que bueno, ahora vamos a ir después de esto a los esmaltes, a aplicar los esmaltes. Bueno, empezamos con la parte de esmaltado. Yo acá en mi caso uso un transparente, como esto no es una marca comercial, sino que para el que sabe de dónde es, sabe cuál es un esmalte comercial muy bueno. Lo primero que vamos a hacer con la pieza para esmaltar es quitarles el polvo. Eso es fundamental, porque el polvo puede hacer que no adhieran correctamente los esmaltes. Hay gente que les pasa una esponjita húmeda. Yo prefiero, porque la esponjita, el bizcocho cerámico la va rompiendo y a veces quedan pedacitos de esponja agarrados de la pieza, que es incómodo. Entonces yo se lo saco con este cepillo que es exclusivamente para eso. O sea, no lo uso para otra cosa. Siempre está seco, siempre está limpio. Entonces, le saco bien el polvo, soplo cuando es la parte cóncava, cerrando los ojos, porque te viene todo. Y la parte de afuera también. Se le saca bien el polvo a las piezas. Y después ya no se la apoya sobre el lienzo que tiene en polvo. Se la apoya sobre un diario limpio al menos. Un plástico o lo que cada uno elija. ¿Sí? Le sacamos bien todo el polvo de esta manera. Ahí está también, por las dudas. Te voy a mostrar dos maneras de esmaltarlas. Una con la pinza y otra pensando en que alguien pueda no tener una pinza. Espera que tengo una más, que es las que vamos a agarrar una del mismo tamaño, que es de las que horneé con la pátina de óxido, ¿sí? Es muchísimo lo que vuela, estoy masticando polvillo entre los dientes. Eso tiene que salir antes de poner el esmalte. Entonces, el pincel lo dejo por acá para que no se me moje ni se me salpique. Voy a buscar la espátula con que revuelvo únicamente el esmalte transparente. Tengo otras para otros colores que no me importa tanto. Los esmaltes van decantando mucho, están en el fondo, así que hay que movilizarlos como para que se ponga homogéneo, para que todo esté porque la parte que está en el fondo reposando va a ser una parte del esmalte que no va a interactuar cuando lo pongamos. Entonces es importante que esté todo bien homogéneo, lo revolvemos bien, y la consistencia también la van a ir aprendiendo ustedes. Este esmalte es muy delicado, tiene un punto muy finito entre quedarte lechoso porque lo pusiste grueso, que eso es porque estaba espeso, o que te quede poco vidriado porque lo pusiste excesivamente finito. El punto es, como en todo, aprender a conocerlo. Cada vez que uno ya sea formula o compra un esmalte comercial, un negro, un blanco, un color, todos se comportan diferente
Y hay que aprender a conocerlos, haciendo pruebas, haciendo nuestras horneadas de prueba, antes de ir al menos a una producción entera, saber con qué estamos trabajando y cómo se comporta ese elemento. Ya casi lo tengo y está bien de espesor. No tengo, a veces hay que agregarle una pizca muy mínima de agua otra vez, más mínima que lo que le agregamos a la barbotina inclusive, para hacerlo un poquito más fluido, para que nos dé tiempo, porque todo el tiempo que dejamos la pieza sumergida va absorbiendo esmalte, entonces eso es capa y capa y capa. Bueno, ya lo tengo. Antes de ponerme a esmaltar, voy a hacer algo que me estaba olvidando, que es ponerle cera a los junquillos, a donde yo no quiero que el esmalte agarre. Voy a generar una reserva, a donde el esmalte no va a poder adherirse. Entonces, yo por ejemplo, acá en esta pieza, bien empapadito, esta es cera para pisos, con cualquier cera común para pisos, esa que se pone en el balde y uno la pasa, la disuelve con agua y la pasa, bueno, esa puede ir, u otra cualquiera, cera líquida, que me va a servir para que el esmalte no tome ahí, donde yo necesito tener mi apoyo para el horno, o sea, para que esta pieza apoye en la placa, porque cuando funde el esmalte, si tiene esmalte en esta parte que es el junquillo, se va a pegar. Acá no voy a poner porque la mitad no va a tener esmalte directamente y yo voy a usar una técnica de esmaltado para lo que no me hace falta utilizar la cera, pero en esta que voy a sumergir toda la pieza, sí. Ahí vamos. Ya tiene bastante. Si uno le pone muy raspita, muy seco, agarra igual el esmalte. Hay que ponerla bastante, pero donde se vaya una gota de cera el esmalte no va a agarrar. Y no es un drama porque con un poquito de pincel lo ponemos. No es que nunca más va a poder agarrar ni un poco de esmalte. Entonces, ahí está, ya la puse en esas piezas, dejo que absorba un poquito, mientras voy esmaltando esta, que la voy a esmaltar no por inmersión, sino de otra manera. Primero la voy a llenar por dentro y después la voy a sumergir boca abajo. Entonces, hay gente que llena y vacía para esmaltar el interior de una pieza sin utilizar nada, las piezas se chorrean, se superponen capas de esmaltes, entonces yo realmente aprendí a hacerlo así para que eso no me pase, me facilita muchos pasos de no tener que limpiar la pieza. Ahí va. Lo dejo acá porque lo primero que voy a hacer es llenarme una jarrita. Vuelvo a revolver un poco, ya no va a estar duro como antes, pero siempre se va decantando, entonces siempre hay que ir revolviendo los esmaltes cuando los usamos. Acá voy a poner mi jarrita, poquito, porque no voy a esmaltar una pieza pequeña, sino en general me la lleno bastante. Y entonces, ahora de esta manera, yo voy a llenar, yo la lleno hasta arriba de todo. Esa es mi manera, hay otras. Yo la lleno hasta arriba de todo y ahora la vuelco. Estoy esmaltando muchas piezas, la vuelvo a volcar en la jarrita para no perderla y ya tener para todas, ¿no? Pero ahora como es la única que voy a esmaltar, entonces saco el trapo, después de que termine de esmaltar todas las piezas con una herramienta de madera para que no me lastime el óxido que tengo abajo, saco el excedente de esmalte. Hay gente que no lo hace y que la manda de nuevo. Yo sí, eso sí, cada uno sabe cómo le gusta trabajar. Bueno, acá acabo de hacer algo que no debía, que es con las manos sucias de esmalte tocar una parte de la pieza que yo no quiero esmaltar. Entonces, me las voy a limpiar bien las manos, voy a agarrar una esponjita mojada que yo tenía para pintar acá. Entonces, y acá con esto le voy a sacar el esmalte que no debía agregarle ahí.
porque no quiero esmalte ahí. En otras partes no me molesta, pero ahí no. Porque yo ahora lo que voy a hacer es, ahora sí voy a, no, tal vez no se pueda ver esto por la toma de la cámara, porque no puedo torcer el tarro porque me quedaría inclinado el esmalte. Yo ahora voy a entrar al esmalte hasta acá, a la mitad. Es un paso muy sencillo y salgo y ya tengo ahora la gota que me quedó. A veces la hago girar por el borde, que después con el dedo nomás se va. Ahí me quedó un hoyito. No sé si se alcanza a ver, por ahí es demasiado detalle para el video, pero me quedó un agujerito donde quiere decir que hay un agujerito en la pieza. Entonces meto este pincel a buscar un poquito de esmalte, me apoyo acá y hago esa gotita que me va a rellenar ese punto que no quería. Y donde me quedó esa gotita, ya con las manos secas, cuando esté seco, lo extiendo, de paso agarro la gotita esta, listo, esto ya está listo para ir al horno. Si hay una burbujita la toco y la saco, la quito. Los esmaltes hay a veces como un cuco de que no se pueden tocar, yo los toco, lo mínimo, pero los toco, los acomodo, a veces hasta se pueden, si están suficientemente húmedos, modelar un poquito si te queda una parte más gruesa. Bueno, esto ya está, lista para el horno. Ahora viene, entonces esto que está acá, lo voy a volver al tacto antes de que se empiece a sentar en el fondo y me cueste más sacarlo. Entonces, ahora vamos con este cuenco. Yo antes de tener la pinza también esmaltaba. Entonces, ¿cómo hacía yo? Ahora voy a inclinar un poquito el tacho para que se vea. La agarraba así a la pieza. Yo podría meterla toda y sacarla y después poner con un pincel en ese lado. Pero yo lo que hacía era sumergirla como llenando, para que no se haga panzazo y no se haga una burbuja adentro. Como llenando, dejaba una media lunita ahí. Y ahora vuelvo. El punto justo para saber que un esmalte está bien puesto es recién se ve una transparencia que en un rato va a desaparecer, pero yo el dibujo lo veo. Bueno, eso es un buen indicador de que estoy en un buen espesor. Y otra, ahora viene, espérate que ahí viene la parte de sumergir el resto. Esta media lunita la voy a sumergir. A veces se tocan un poquitito las partes, pero no le hace nada. Si me queda mucho más grueso, si me queda muy grueso, lo toco con el dedo, lo saco con una lamita un poco, los puedo trabajar. Esto de acá, ¿ven que no tomó el esmalte? Bueno, igual algo de esmalte sí tiene. Entonces hay que trabajar ahí un poquito y es... Espérate, ¿dónde tengo el trapito que usé recién? Acá. Voy a buscar una partecita limpia. En un trapo, hay mucha gente que saca del junquillo con una esponja el esmalte. Esto de tener siempre el agua limpia me asegura, y con un dedo así en un trapo me da mucha precisión. Todo el esmalte que quedó acá era mucho, ¿ves? No, o sea, si no agarraría mucho más y sería más difícil de sacar, pero hay. Busco una parte limpia, nunca vuelvo nada con esmalte al agua. El agua la quiero impecable. Y ahora le paso una vez más. Esta pieza está lista para poder apoyar en el horno. No, le faltan algunos toques. Acá, por ejemplo, algunas gotitas que yo voy a tocar un poco con el dedo, a veces con una herramienta, según necesite. El fuego también hace lo suyo, lo plancha, ¿sí? No hace falta que esté perfecto. Esta gota sí la voy a sacar con una herramienta. Cada uno más o menos elige con cuál herramienta trabaja. Si está muy húmedo y uno trata de levantar con una herramienta, por ahí saca una chapita y saca todo. Si sacó todo, lo vuelve a poner con una gotita de pincel. O sea,
Todo tiene solución mientras no haya ido al horno. Una vez que fue al horno, ya está, queda sellado. Esta pieza está lista para el horno, ya está. Acá seguramente me tocó algo, mi dedo, que me dejó una marca de más. Listo, esa está lista para el horno. Esta también, y la otra va a ser con la pinza, que es un gran aliado del taller, que también yo, por ejemplo, invirtiendo, que esta parte, viste que suele ir para abajo, me di cuenta de que un solo punto toca adentro, entonces tengo menos para corregir, menos detalles. Pequeñas pavadas, pero bueno, y esto también, ahora voy a mostrar más fácil cómo se ve esa transparencia. Este esmalte es muy ligero, hay esmaltes en los que uno se queda más. Este tiene que ser muy poco esmalte que cargue la pieza. Ahí, y ya me voy. Ahí, se ve toda la transparencia del dibujo. Dentro de un rato va a desaparecer y la gotita yo se la saco así. Ahí. Acá tengo lo mismo, que voy a corregir. Acá esos puntos, hay que tratar de no marcar la pieza con la pinza porque después hay que retocar. Estos puntos, si tengo esmalte suficiente, en este punto de humedad no necesito agregar, los cubro yo así con el dedo y listo. Y adentro lo mismo, tengo y lo puedo movilizar como para que me cubra toda la superficie. Acá que la pinza tocó, también dejó, quitó pero dejó, pero vamos a ponerle una gotita más para que no nos falte ahí. El esmalte a pincel se aplica a gotas, no es pintar nunca, no es desparramar lo que hay en el pincel, sino es aplicar una gota y hacerla correr a lo sumo como gota mientras tengas en el pincel. Nunca es pintar. Bueno, acá ya tenemos la pieza lista, salvo la parte de limpiar el esmalte. Que esto se hace cuando uno trabaja en producción en etapas, ¿no es cierto? Primero esmalto todas, sumerjo todas y después limpio todas y así, ¿no? Bueno, y por último, vamos a hacer una más, que no la voy a terminar del todo, pero para que ustedes vean. ¿Se acuerdan que en una pieza yo agregué una parte que la convirtió en un portasaumerio? En los portasaumerio, en otras piezas los agujeros en general no se cubren, quedan. Si es un agujero grande, vos sumergís en el esmalte y no lo tapa. Siempre hay que fijarse si no lo tapó. Pero en los portasaumerios, cuando entra un poquito de esmalte, hace que el saumerio baile y no lo agarre nunca ese agujerito que no hizo. Entonces, es importante que no entre nada de esmalte. Y para eso, yo agarro un pedacito de arcilla, trato de tener las manos limpias para tocar la pieza, lo meto acá, en ese agujerito tapando, lo pego lo mejor que pueda para que no me quede después en el esmalte. Y ahora voy a sumergir la pieza, revuelvo antes, conductas que uno hace automáticas. Entonces, sumerjo esta pieza, ya le puse cera, ya está todo, sumerjo acá y ese ruidito, no sé si se alcanza a percibir, es porque es por el agujerito que queda haciendo una burbuja. Porque si es en una taza que uno escucha ese ruido, hay una falla, hay una rajadura o un agujero, así que hay que buscarlo. Pero esta pieza tiene un agujero. Entonces, acá cierro los agujeritos que son la marca de la pinza porque me lo permiten. Además, tenía un agujerito extra, esta pieza, una falla, ahí. Yo lo cubro con el pincel. Y acá cierro. Y acá voy a sacar la arcilla de adentro. A veces se queda enganchada una parte y es más difícil, a veces sale toda entera, ahora salió toda entera. Y toda la parte que ocupó esa arcilla, yo la relleno con pincel. Eso, aplicando la gota, como dije, que no se me vaya para adentro. ¿Ves cómo desparramo la gota? Ya no tengo más, busco más.
No sea una gota que no me permita controlarla, que se me caiga en el camino, pero que me permita eso, rellenar ese espacio. Y una vez que la puse, cuidando que no se me vaya esmalte para adentro, modelando, listo. El resto lo va a planchar el fuego. Ya así está bien, no tiene que estar perfecto. Uno empieza a darse cuenta de hasta dónde tiene que trabajar con los dedos y hasta dónde el fuego hace lo demás. Último, limpio acá, porque sobre esta pieza es en la última parte de nuestro video que vamos a hacer la técnica de mayólica, la técnica de aplicar un pigmento sobre el esmalte crudo. Esto es muy bonito como queda, como luce de expresivo. Entonces acá tenemos lista nuestra otra técnica más que pudimos ver. La pinza se lava y se seca para que no se oxide y el esmalte se tapa en cuanto terminamos de usarlo. Todo lo que cayó acá, cuando esté seco, uno lo levanta con una lamita y lo manda al tacho de nuevo. A ver, no tengo acá. Por ejemplo, todo esto va. Por eso siempre trabajo con un diario limpio, para que no tenga ninguna otra cosa. Entonces yo sé que todo lo que mando es el esmalte. Listo. Esto es un bollito. A veces hay mucho más. Esto es nada, porque hicimos 3 piezas chiquitas encima. Así que te lo tapo bien, vuelve a su lugar y yo voy a trabajar con la última piecita con la técnica de mayólica. Bueno, voy a trabajar con un pigmento lila. Este es un pincel de bambú que tiene una forma muy particular que me permite plasmar hojas porque hace trazos finos y a la vez, después cuando me apoyo, tiene volumen. Entonces, yo cargué una cantidad del pigmento que espero que esté en la densidad correcta, porque si está muy denso se me dificulta aplicarlo. Vamos a ver si está suficientemente líquido. Trazo y ahí me apoyo y salgo. Entonces ahí no puedo tocar más nada. Como quedó, quedó. Voy a hacer lo mismo acá. Eso es. Y ahora lo voy a volver a cargar. Tengo el esmalte crudo abajo, es un polvo. Apoyo mi dedo en el junquillo de paso para tener más pulso. Ahí voy, con otra hoja. Esas gotas que quedan suman, no restan. Yo voy a hacerle, suelo hacerle algunas por dentro y otras varias por fuera. Voy a hacer una más por dentro y pequeñitas, son muy bonitas. Y ahí, y esta no me gusta como me quedó ahí cortada, así que vuelvo ahí y algo. A veces se puede hacer un parchecito y uno se arriesga a que quede bien o más o menos. Acá vamos con otro color que suelo hacerle algunas más, pero ahora con esas alcanza para mostrar la técnica. Y en la parte del borde, como no voy a poder arrastrar el pincel con la torneta girando para hacerle un borde entero, pero sí quiero que tenga un borde, entonces, espera que le voy a poner un poquito de amarillo acá. Ahí, que me gusta, y acá. Eso cuando funde el esmalte, toma el pigmento al fundir y funde junto con él. Entonces es muy bonito como queda. Y ahora voy a hacerle un borde que a mí se me ocurre, podría ser aplicándolo con una esponjita, y si no, la otra manera es esta que me gusta a mí. Voy a hacer el borde que me gusta así. Mientras tenga pigmento suficiente en el pincel, cuando ya veo que se me va complicando, tengo que ir a buscar más porque me cambia el trazo, porque me queda más claro o alguna cosa así. Puedo ir todo alrededor
Después yo le voy a hacer más florcitas, no le voy a dejar solo esas, pero para mostrar la técnica me parece que es suficiente. Ya les digo, esta manera de hacer el borde es porque yo no podría hacer un borde completo arrastrando porque me llevaría puesto el esmalte. Yo tengo que dejar una gota de color sobre el esmalte sin movilizarlo, y esto es lo que acabo de hacer. Esta técnica se llama de mayólica, hay gente que la maneja con muchísima maestría, en especial en México, y bueno, y a mí me gusta utilizarla también en mis piezas. Bueno, de esta manera damos por terminado el proceso completo. Lo que quedaría es cargar el horno, pero eso sería para otros posibles videos. En principio, todo lo que depende el horno es un tema en sí mismo, es un mundo. El tema de las temperaturas, cargarlo, lleva mucho tiempo, es todo un arte. Así que bueno, espero que les haya sido de gran utilidad, y para mí fue un placer compartir con ustedes algo de lo que ocurre a diario en este taller.